Factores asociados al arrepentimiento después de la realización de esterilización quirúrgica en mujeres que asisten a consulta en el Instituto de Salud de Bucaramanga y la Clínica Girón. La esterilización quirúrgica es un método anticonceptivo permanente que consiste en bloquear las trompas de falopio a fin de obstruir el transporte de los óvulos maduros y así evitar la fertilización. La prevalencia a nivel mundial es de un 19% y en Colombia es el método de planificación más usado con una prevalencia de un 34.9%. El arrepentimiento es un sentimiento de tristeza por algo que ha sucedido antes, ya sea una decisión o acción. Según la OMS, hasta el 20% de las pacientes esterilizadas pueden presentarlo y en Colombia, según datos de ENS, el 15.9% de ellas pueden arrepentirse. Reconociendo que el arrepentimiento es un fenómeno que continúa presentándose, que es relevante y hay desconocimiento de los factores que se relacionan con el mismo a nivel local y solo disponemos de datos estadísticos, se planteó esta investigación con el objetivo de dar a conocer datos epidemiológicos locales y factores asociados al arrepentimiento para fortalecer la educación de la paciente y poder identificar aquellas que tienen mayor posibilidad de arrepentirse. Es un estudio observacional de corte transversal con un muestreo secuencial realizado entre septiembre del 2018 y marzo de 2020. Se calculó una muestra de 512 pacientes para un nivel de confianza del 95% y una potencia del 80%. Se incluyeron pacientes entre 18 y 50 años con antecedente de esterilización quirúrgica que hubiera sido realizada hace más de un año y que estuvieran de acuerdo con diligenciar la encuesta y zonificadas en los centros ya mencionados. Se excluyeron pacientes con limitaciones cognitivas que no aceptaran llenar el consentimiento informado y que la encuesta tocara puntos susceptibles para ella. Se usó una encuesta con 26 preguntas, la cual se diligenció de manera autónoma por cada paciente. Las disposiciones éticas de nuestro estudio se consideró como un riesgo mínimo y fue aprobado por parte de los comités de investigación de las instituciones involucradas. El análisis estadístico fue realizado con el programa Stata 14. Las variables cualitativas se analizaron mediante frecuencias y porcentajes, cuantitativas con mediana y desviación estándar, media y desviación estándar o mediana y rango intercuartílico, y el análisis bivariado se realizó determinando los OR entre las variables independientes y el arrepentimiento. Finalmente se propuso un modelo multivariado mediante regresión logística para poder proponer relaciones entre las variables explicatorias y el arrepentimiento. Para tal fin, se usaron las variables con un valor de P menor de 0.05. En cuanto a nuestros resultados, se trata de población que tenían 38 años como mediana, con un rango intercuartílico entre 33 y 44 años. La mayoría había cursado bachillerato y pertenecían más del 90% de la población a los estratos 1 y 2. El 98% de ellas pertenecían al régimen subsidiado. La edad a la que realizaron la cirugía fue los 30 años y la mayoría se realizó la intervención durante una cesárea. En cuanto a la influencia, un 15% refirieron estar influenciadas, ya fuera por una tercera persona, la pareja, el médico o otra persona. Y el motivo por el que se realizaron la cirugía, hasta el 84% refirió que porque ya tenían los hijos que deseaban. En cuanto a los hallazgos en relación con el arrepentimiento, se encontró una frecuencia de arrepentimiento de un 12.5, la mayoría lo presentó más de 5 años después de la cirugía y hasta el 78% persistían con este sentimiento. Y el principal motivo fue la formación de una nueva familia. En cuanto al análisis bivariado, hubo relaciones estadísticamente significativas entre el arrepentimiento y la edad al momento de la cirugía, tener o no pareja estable, haber sido influenciadas y haber recibido información sobre la irreversibilidad y complicaciones. En cuanto al modelo multivariado, se encontró que la edad y haber sido influenciado para realizarse la cirugía por el médico actuaron como factores protectores, mientras que no conocer la irreversibilidad de la cirugía actuó como un factor de riesgo. Esto va en concordancia con datos ya conocidos anteriormente, como este estudio de Hardy y colaboradores,
que el desconocimiento de la irreversibilidad aumentaba el riesgo de arrepentirse hasta 3.7 veces, o este de Museman, en el que el desconocimiento de la misma aumentaba el riesgo 7.8 veces. En conclusión, la frecuencia de arrepentimiento encontrada fue de 12.5, con factores de riesgo como el desconocimiento de la irreversibilidad y factores protectores como la edad y la influencia del médico. Especialmente este último, la influencia del médico, nos hace ver que una paciente bien informada sobre la decisión que toma va a tener menos riesgo de arrepentirse, y así se confirma la necesidad de reforzar la consejería y la educación de las pacientes sobre el método de planificación que deciden usar.